La excelencia es un viaje sin fin para personas y para empresas. Excelencia pura vida. El testimonio, las historias, las anécdotas de los que dijeron sí a ser cada vez mejores. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Excelencia Pura Vida. El podcast y ahora también video de excelencia empresarial en español. Soy Ariel Ramos, ingeniero en computación, parte del grupo de instructores y consultores de PXS o PXiano, como nos hacemos llamar. Tengo a cargo el rol de entrevistador en nuestro podcast y como emprendedor en el área de tecnología de información me encanta poder hablar hoy con Brian Navarro, una persona muy conocida en el medio tecnológico de Costa Rica, emprendedor exitoso y que estamos seguros nos ayudará, emocionará y posiblemente nos pondrá los pies sobre la tierra en este segundo episodio de 3 sobre el tema de emprendimiento. Brian es cofundador de las empresas Remora Fishing Traceability, Imagine XYZ y socio de la empresa We Automate. Ha sido miembro de varias juntas directivas de Senfotec, conocida como la Universidad en Temas de Tecnológicos de Costa Rica, así como también miembro del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es licenciado en Administración de la Tecnología de Información del Instituto Tecnológico de Costa Rica y MBA de la UVD Business School. Bienvenido, Brian, a Excelencia Pura Vida. Bueno, muchas gracias, Ariel, por la invitación y aquí estamos. Un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. El placer es nuestro. De hecho, su currículo está lleno de logros que a uno lo harían pensar que es una persona de mucha más edad y de mucho más tiempo en la parte profesional. Así que queremos empezar con que usted nos cuente un poco sobre su vida y sobre su carrera profesional y cómo ha logrado tantos resultados en solamente 10 años. Bueno, es interesante porque no sé por qué la gente siempre percibe esa sensación, eh, pero ya pasé los 30, ya no soy tan joven como algunos podrían pensar. Bueno, personalmente procuro tener una vida cada vez más sencilla y equilibrada, aunque cuesta alcanzar eso. Y hablo de equilibrada en el sentido de dedicar más tiempo a la familia, conocer nuevos lugares, nuevas personas, nuevos sabores, nuevas comidas, nuevas culturas. Realmente disfruto mucho mi tiempo jugando juegos de mesa al lado de personas cercanas y de cocinar. Ahora, desde un ámbito profesional, me parece que las claves podríamos estar hablando de que ha sido mantener esa chispa de curiosidad, ¿verdad? Que nos permite como seres humanos ver todo lo que nos rodea como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento. Y otra de las claves ha sido intentar rodearme de personas a las que admiro, con las que sé y estoy completamente seguro que se puede aprender y crecer. Ahora, en su faceta como emprendedor, vamos a concentrarnos un momento en esa área. Y como este es un podcast que es parte de una serie que quiere entrar de lleno en este tema del emprendimiento, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentó cuando fundó su primera empresa de software? ¿Y cómo pudo superarlos? Porque probablemente muchas personas quieran hacer lo mismo, pero no saben cómo empezar. Bueno, retos, muchísimos, ¿verdad? Podríamos grabar 3 horas solo hablar de retos, pero bueno, mi primera empresa en realidad es de innovación tecnológica, en donde el desarrollo de software es una de las líneas de negocio, pero también vemos temas de desarrollo de hardware, diseño de productos, simulaciones, robótica, incluso hasta algunas soluciones de biotecnología. Ujú. Ahora bien, si nos queremos concentrar propiamente en el mundo de software, creo que tuve la oportunidad desde muy corta edad, incluso siendo estudiante, de empezar a trabajar en una organización como desarrollador de software. Más tarde pasé a ser arquitecto de software y más tarde director de proyectos de software. Todo eso sin haberme graduado. Tuve la dicha de contar con un profesor que tenía su organización.
le pareció que era un estudiante que podía llegar a aportarle al negocio y nos ayudamos mutuamente. Y en esa experiencia empecé a entender que los principales retos que estaba teniendo la industria era que al equipo de desarrollo nos llegaba un conjunto de requerimientos escritos en prosa que no necesariamente llega a reflejar el contexto, las necesidades, las capacidades del cliente para que una eventual solución realmente sea funcional, Ujú, ¿verdad? En muchos casos incluso se nos daba como equipo de trabajo el interpretar, ¿verdad? Esos requerimientos o incluso el director interpretaba esos requerimientos en base a algunas pocas conversaciones que sostenía con el cliente. El cliente no necesariamente es técnico y no necesariamente está seguro de que lo que está firmando es realmente lo que necesita. Entonces, al no haber ningún tipo de cuestionamiento, ¿verdad? De si realmente esto es lo que ocupas o es esto otro, ¿verdad? No se generaban resultados eh, para crear las mejores soluciones, ¿verdad? ujú, Ahora, desde la empresa, entendiendo ese contexto, vimos otros retos, ¿verdad? Por un lado, muchos desarrolladores de software que estudian la carrera informática o similares, con el objetivo de aspirar a un buen salario, que es totalmente válido, pero que no necesariamente les lleva a estudiar algo que les apasiona, que les gusta y sobre lo cual pueden llegar a realizar un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, hay un reto, poder conformar equipos de trabajo realmente apasionados por lo que hacen y que realmente sean buenos. Y por otro lado, uno de los retos quizás más grandes para un emprendedor en Costa Rica es que vivimos en una cultura en donde lamentablemente las organizaciones prefieren contratar a las mismas empresas de siempre y a un emprendedor le cuesta ganarse un lugar, ¿verdad? Y le cuesta ganarse esa oportunidad. A veces nos vemos jóvenes, a veces nos ven de que venimos con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, que dentro de la organización no están seguros si eso es seguro, si son tecnologías que van a permanecer en el tiempo, ¿verdad? Y entonces todo eso trae una serie de retos que son importantes y básicamente como lo hemos enfrentado ha sido ampliando nuestra red de contactos, buscando oportunidades fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Como bien dicen, nadie es profeta en su propia tierra, es lamentable, a veces es mucho más sencillo vender nuestros servicios fuera que dentro y desarrollando nuestras propias metodologías para entender a una mayor profundidad cuáles son las necesidades reales que tiene el cliente, creando diseños que se someten a validaciones del cliente antes de empezar cualquier esfuerzo de desarrollo para realmente estar seguros de que lo que se vaya a desarrollar satisface o no satisface las expectativas y contratando personal realmente apasionado por su área de formación, sea software o sea otras áreas. ujú. Este, y dentro de eso hacer que nuestra principal fuerza de venta sea esa red de contactos y esos clientes satisfechos, ¿verdad? El boca en boca, si bien no es una estrategia escalable, sí es muy efectiva. Sí. Sí, definitivamente las referencias que uno puede tener con clientes contentos ayudan a encontrar nuevos clientes. Todo cliente suma. Y usted mencionaba que al inicio tuvo la oportunidad de trabajar aún antes de graduarse. Por lo tanto, si la persona quiere emprender, es bueno tener de previo experiencia laboral o haber tenido unos años ahí en la industria en la cual quiere incursionar, pues para no empezar totalmente desde cero. Correcto, sí, eso es súper importante. Yo como estudiante era un estudiante inquieto, no necesariamente tuve siempre los mejores profesores y más bien eso me llevaba a tomar la iniciativa de algunas cosas. Como estudiante, si tal vez un profesor no era tan bueno, pues iba a una organización y les ofrecía eh, ayudarles a desarrollar un plan estratégico, ayudarles a desarrollar un sitio web o ayudarles a desarrollar, a hacer el levantamiento de requerimientos de algún sistema que quisiesen explorar y con base en esas experiencias, de aprender.
aprender por mi propia cuenta al haber asumido un compromiso con un tercero al que uno no quiere quedarle mal. Entonces, por un lado uno aprende, por otro lado pone ese aprendizaje en práctica y por otro uno también empieza a crearse su propia red de contactos, ¿verdad? Que es importante. Llegó Claro. a pasar de que tenía compañeros que finalizaban la carrera y, y no tenían un solo contacto a quien escribirle para hacer su proyecto de graduación, ¿verdad? Entonces, mi consejo es, si tienen esa posibilidad, ¿verdad? Eh, Está muy bien estudiar y demás, pero hay una base práctica fundamental para sobresalir en el mercado que solo se aprende con esa experiencia, ¿verdad? Y entre más pronto la podamos tener, pues mejores resultados podemos alcanzar. Qué bueno que usted habla de eso, Brian, porque pensamos igual en esa parte. Está bien, uno va a la universidad, obviamente hay una parte técnica que uno aprende, hay habilidades blandas que uno va a desarrollar sí o sí en una universidad muy diferente si uno quisiera hacerlo totalmente solo, que uno puede, de hecho, en la parte tecnológica aprender solo, eso se puede, pero en la universidad hay ciertas cosas que sí o sí se ganan o se aprenden con los años que usted podría llevar ahí sacando una carrera, pero la parte de los contactos es fundamental. Tener una red de contactos hace más fácil, inevitablemente, pues esa escalada o ese crecimiento que usted desea alcanzar. Correcto. Ahora, a nivel del éxito de sus empresas, ¿qué factores o qué elementos cree usted entonces que incidieron en los emprendimientos que usted ha ido desarrollando y en el éxito que han tenido? Creo que el primero y el más fundamental ha sido contar con personal súper apasionado por lo que hacen, crear una cultura organizacional en donde se potencie el trabajo en equipo, la colaboración, la experimentación, la exploración y el aprendizaje constante, ¿verdad? Y, y lo otro que ha sido fundamental es, independientemente de la empresa, es involucrarnos con el cliente, Mm. hacer que las necesidades, los dolores, los objetivos de ese cliente pasen a ser nuestros y que en ese sentido el equipo como tal y la empresa como tal tenga un mayor sentido, ¿verdad? En ayudarles de una manera real y honesta, ¿verdad? Porque Claro. realmente llegamos a entender a profundidad qué es lo que necesitan y cuál sería la mejor forma de resolverlo, que no siempre, y casi que es un 95% de las veces, les llegamos a ofrecer una solución muy alejada a lo que originalmente se había visualizado, ¿verdad? Pero eso se logra gracias a ese involucramiento. Y eso también genera muchísima confianza en ambas direcciones. Creo que eso nos lleva a la parte del principio que usted mencionaba, clientes contentos. Eh, Correcto. y usted decía algo clave, es que los problemas del cliente sean mis problemas. Ese nivel de importancia, pues, me imagino, hace que el cliente se sienta identificado con, tengo un proveedor en la parte tecnológica que realmente entiende mis requerimientos, pero siempre está al tanto de esos detalles que hacen que sea exitoso. Sí, porque incluso en muchos casos, hasta más allá de la solución tecnológica como tal, hasta les llegamos a dar insumos de cómo podrían a partir de esa solución mejorar sus modelos de negocio, mejorar sus ingresos, mejorar sus utilidades, su rentabilidad, Ujú, ¿verdad? Porque realmente nos llegamos a entender, ¿verdad? Muy bien y eso les gusta, ¿verdad? De que les empezamos a dar pie a otras oportunidades que tal vez no habían visualizado. ujú. Exacto. Sí, más que una reunión donde usted me dice lo que quiere y yo le entrego ya un producto tecnológico, es involucrarse. Ujú. Sí, 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 total. Y hoy en día cualquier persona, cualquier organización, si se lo propone, puede ser una solución tecnológica. La clave está en hacer que esa solución tecnológica realmente genere un impacto positivo, que esa Ujú, solución tecnológica realmente tenga la capacidad para que las personas que la van a utilizar estén contentos utilizándola, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones eso es lo que sucede, ¿verdad? Usted me dice que necesita esto, yo se lo hago a como yo lo entiendo
¿verdad? Se lo doy y si le funciona bien y si no, ya es su problema, ¿verdad? Y claramente ahí no estamos agregando valor, no estamos generando clientes satisfechos. Ujú. Perfecto, perfecto. Ahora, 10 años. En términos de la industria tecnológica, podría ser que alguien pensara que es poco, pero 10 años realmente es bastante. Y en 10 años pueden ocurrir muchas cosas. ¿Cuáles son las principales lecciones que ha aprendido en su camino como emprendedor? Bueno, en este camino me he dado cuenta que si uno espera estar listo para hacer algo, posiblemente nos tome mucho tiempo hacerlo o nunca lo hagamos, ¿verdad? Y al final, algo que he aprendido es que nunca vamos a estar listos para emprender algo nuevo, ¿verdad? Ujú. Por eso es nuevo, ¿verdad? Entonces ha sido muy valioso aprender eso y aprender también a atreverme a enfrentar nuevos retos, ¿verdad? Claro. Y enfrentar esos retos a sabiendas de que no estoy totalmente preparado, pero aceptarlo, que con esfuerzo, eh, con estudio, con dedicación, ¿verdad? Uno va a poder llegar a realizar un buen trabajo. Entonces creo que es de las primeras y principales lecciones que he aprendido. Eh, Creo que desde hace mucho tiempo he sido muy consciente de eso y me he atrevido a enfrentarme a obstáculos que sin haber comprendido eso posiblemente no hubiese aceptado y de que uno sabe que toca esforzarse, dedicarse, aprender y demás constantemente, porque ya una vez asumido un compromiso hay que salir avante con él. Hay una serie de retos que van muy paralelo al tema de iniciar un emprendimiento en el área tecnológica y quisiera agregar una pregunta que tal vez no estaba dentro del guión, pero considero que es importante dentro del camino de esta área en particular y es saber escoger socios. ¿Qué consejos usted le daría a alguien que está emprendiendo o que quiere emprender, pero de camino va a necesitar unirse con más personas porque eso es importante? ¿Cómo escoger bien a los socios? Uf, muy buena pregunta. Yo en este momento puedo tener, no sé, unos 23 socios, tal vez, dentro y fuera de Costa Rica, eh, de diferentes edades, con diferentes contextos, diferentes intereses, diferentes realidades. Pero para mí, el primer consejo es, si alguien quiere empezar una empresa, es que empiece, ¿verdad? Que- y que hagan un negocio que realmente les apasione, un negocio del que se quieran sentir orgullosos, un negocio que tenga el potencial de hacer que se levante uno todos los días en la mañana, en los momentos más difíciles, porque en definitiva no es fácil, ¿verdad? Por algo no todo el mundo emprende, ¿verdad? Y en ese empezar, salga bien o salga mal, uno va a aprender muchísimo y eso no tiene precio. Ahora, dentro de esto, si uno piensa que uno lo puede hacer solo, ya uno empezó mal, ¿verdad? Si uno quiere que un negocio realmente trascienda, crezca, prospere, genere empleo, genere impacto y más, toca hacer alianzas, ¿verdad? Algunos de esos aliados serán socios comerciales, otros serán socios eh, ya dentro de la organización. Ambos modelos son válidos, pero ambos son socios, ¿verdad? Y con ambos se establecen compromisos. Y ahí la clave es muy difícil de dar como una receta, pero es como un feeling. Uno siente en esa persona si realmente vamos en la misma dirección, si tiene los mismos valores, si tiene los mismos principios, si está viendo el negocio lo mismo que uno está viendo, ¿verdad? En el sentido de que realmente haya una visión compartida. Eh, y es un feeling. A veces uno se equivoca y se llega a asociar con personas
que más tarde uno está lamentando y uno está buscando la forma de cómo eh, romper, ¿verdad? Con esa relación de una manera sana. En otros casos, más bien son socios con los que uno quisiera seguir trabajando el resto de la vida y negocios de otra naturaleza inclusive. Eh, pero la clave es poder llegar a conocer lo más que uno pueda conocer de esa persona antes de cualquier cosa y también recurrir a buenas prácticas. Hay buenas prácticas internacionales en cuanto a acuerdos de socios, que de alguna manera, si esa relación no fructifica para bien, hayan los mecanismos eh, para cortar sanamente, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Ujú, Pero la clave, al igual que cualquier relación personal que uno tenga, es conocer lo más que pueda de esa persona y en ese conocer ver si realmente es la persona con la que uno se sentiría a gusto trabajar. ujú, claro. Sí, es un tema delicado. Usted, y como se dice, hay un feeling y a veces uno se puede equivocar. Uno se puede equivocar escogiendo socios, pero hay veces en las que uno también escoge bien. Hay socios que llegan a sumar y es bueno que usted suma a la parte. También hay socios comerciales. Total, total. Ahora hablemos de la industria de software en Costa Rica. Desde su perspectiva, ¿cómo está la industria en esa área en Costa Rica actualmente, 2024? Sí. Lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Por un lado, hay una burbuja eh, de, de capital humano eh, muy bien codiciado, cotizado, eh, que hace que empresas pequeñas tal vez se les dificulte acceder a ciertos perfiles profesionales, porque claramente no pueden llegar a igualar los salarios de una transnacional. Y ese es un tema. Creo que es una burbuja que ya se dio poco a poco conversando en las mismas empresas transnacionales, viendo a ver cómo hacen, porque los salarios se estaban elevando realmente muchísimo en comparación al resto de Latinoamérica y otras partes del mundo. Sí, y por otro lado, siento que es una industria que sigue en crecimiento y que va a seguir creciendo. Sin embargo, como cualquier otra industria, va a sufrir cambios y debemos estar preparados. El auge de la transformación digital, la competitividad brutal que hay en el mundo, el auge de la inteligencia artificial, nos lleva como industria a, a una evolución. Hoy en día, una persona sin necesariamente ser un ingeniero en computación o tener estudios formales en informática puede hacer una página web, puede integrar servicios de comercio electrónico, puede configurar sus chatbots para la automatización del servicio al cliente, incluso puede desarrollar plataformas para análisis de datos, aplicaciones móviles y demás. Y el reto que tenemos como industria está en sacarle provecho a esas tendencias, a esas tecnologías, a esas facilidades. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, desde Imagine, estamos a unos días de anunciar una alianza con una empresa europea que nos permite de manera conjunta implementar soluciones de automatización de prácticamente cualquier proceso empresarial con dashboard para la visualización de datos, con generación de reportes automáticos que permitan de alguna manera mejorar la toma de decisiones en cuestión de 3, 4 días, una solución completa, ¿verdad? Entendiendo esas nuevas dinámicas, esas nuevas tecnologías y el nuevo valor agregado que se puede llegar a ofrecer, ¿verdad? Entonces siento que hacia ahí vamos, muchas cosas más, ¿verdad? Eh, Realmente siento que va a llegar el día que vamos a tener herramientas en donde uno con la voz pueda pedir cuál es la solución que requiere y que automáticamente uno la disponga.
sin la intermediación de nadie, ¿verdad? De ninguna organización, en ninguna persona. Pero hay que ir entendiendo esas dinámicas e irnos adaptando, porque si hoy en día queremos seguir desarrollando tal cual lo hemos venido haciendo en los últimos años, claramente vamos a perder competitividad. Sí, este tema de la automatización cada vez está más presente. Lo de la inteligencia artificial fue un boom, es un boom, y pues suma a la ecuación, pero ciertamente estamos muy cerca de llegar a ese estado que usted menciona, pero ahí es donde hay que ser competitivo y dar como esa preparación, ofrecer esos servicios en esa área que es lo que requieren muchas empresas, automatizar procesos para ser más productivos. Correcto, y ahí dentro de esto es clave otras metodologías, otras herramientas, otras tácticas, ¿verdad? Para no simplemente automatizar algo por automatizarlo, sino realmente entendiendo cuál es el efecto que me va a generar esa automatización dentro de mi organización, ¿verdad? Cómo va a afectar positivo o negativamente eso, mi cultura, mi Ujú. productividad, mi rendimiento, ¿verdad? Y un montón de parámetros que es donde siento que las empresas de tecnología cada vez más tienen que llegar a enfocarse, ¿verdad? Entender más esa parte comercial, esa parte más de negocio, de estrategia. Claro. Sí, definitivamente tiene que ser de esa manera. Ahora vamos a la segunda sección de este podcast que se llama Las tres preguntas de la excelencia. Siempre hay respuestas muy interesantes porque no son preguntas muy corporativas y yo imagino que usted las leyó. Sobre todo la tercera pregunta, que es muy particular, pero iniciemos. ¿Quiénes son o quiénes han sido sus modelos de excelencia tanto en la parte personal como en el área profesional? Eh, eh, Modelos los podríamos ver como de dos áreas. Un modelo más metodológico, en donde Lean, toda la parte de Agile, Six Sigma, ¿verdad? Y demás juegan un papel fundamental en la búsqueda, ¿verdad? Una operativización de esa excelencia. Desde Imagine, por ejemplo, lo que hicimos fue establecernos un mindset que básicamente lo que nos habla es que tenemos que ser un sinónimo de profesionalismo y ejemplo a seguir para quienes nos vean, de diversión, de crecimiento y de pasión para los que estamos dentro, de respeto para nuestros competidores y clientes y orgullo e inspiración para el mundo. Y que ese mindset sea el que establezca, digamos, ese modelo de excelencia dentro de la empresa. Ahora, por otra parte, están otros modelos que son personas quienes admiramos por lo que han logrado, por lo que han hecho, por los retos que les ha tocado llegar a enfrentar y cómo los han llegado a superar hasta estar donde están. Y eso también desde el ámbito profesional y personal nos ha impactado muchísimo poder llegar a tener ese tipo de personas a nuestro alrededor, que muchas de esas personas incluso las hemos llegado a incorporar como parte de nuestro consejo asesor, que nos aporta muchísimo filosofía de cómo hacer las cosas de la mejor manera, de una manera correcta, ética, eh, y de la cual nos sintamos orgullosos el día de mañana. Claro, de hecho, aquí es donde la parte de tener alguien, una guía o un modelo de excelencia el cual seguir, pues se vuelve importante. Como veníamos hablando ahora, no es un tema hacer unas islas. Usted mencionaba que ocupamos gente de camino y vamos a toparnos con personas que pueden ayudarnos a crecer. Ahí hay una clave y por eso es que me gusta bastante este episodio porque dentro de su experiencia, usted ha hablado que también ha podido avanzar gracias a las personas que se han encontrado de camino. Claro, y así es, o sea, uno solo no puede alcanzar mucho. Ahora, la tecnología avanza y cambia,
mucho más rápido si lo comparamos hace 10 años. Y dentro de 10 años ya casi nos podemos imaginar qué cosas nuevas pueden aparecer. Pero dentro del legado que Brian Navarro quiere dejar a las futuras generaciones, ¿qué elementos existen? ¿Qué es lo que usted quiere dejar como legado en el futuro? Eh, bueno, en este momento procuro inspirar a mi alrededor más cercano, pero realmente si pienso en ese sueño, en ese legado que trascienda mi vida y que impacte generaciones, es curioso porque no tiene nada que ver con la tecnología y es que realmente mi sueño es poder tener un centro, generar un centro que le permita a personas vulnerables tener acceso a un modelo de aprendizaje basado en proyectos de contribución al bienestar social y en torno a una serie de principios, en donde esté la integridad, la honestidad, la empatía, el trabajo en equipo, la colaboración, la creatividad y el respeto de todas las interacciones personales y profesionales que tengan estas personas en el futuro. Realmente creo que el mundo necesita una mejor educación, que necesita valores, principios, que se hablan muchos, pero que realmente no se practican, ¿verdad? Y siento que ese podría ser un legado del que me sienta orgulloso. Está muy interesante esa idea que usted quiere alcanzar y que quiera meter a la educación como un elemento en el cual usted quiere influir, porque realmente la educación hace que las personas puedan abrirse a oportunidades nuevas. Sí, para mí la educación es la base de la sociedad, ¿verdad? Es ahí donde se empieza a construir el futuro que queremos. Lamentablemente vivimos en una realidad en donde la educación cada vez está más rezagada, y en donde prácticamente cualquier persona puede llegar a ser profesor sin necesariamente tener la vocación, ¿verdad? Y todas las capacidades y habilidades necesarias para hacer que más personas les interese tener una carrera profesional, ¿verdad? Y generamos el efecto contrario, ¿verdad? Una cultura en donde el profesor se siente orgulloso de dejar más gente, una cultura en donde eh, lo importante es pasar un examen y no necesariamente entender, ¿verdad? Cómo aplicar eso en el día a día. Sumado al hecho de que no cualquier profesional en TI que conozca mucho, por default sea buen profe. Exactamente. ¿Cuántas veces, Hay una, y usted también le habrá pasado, un profe con toda la experiencia del mundo, pero no enseña bien? sí, sí, no tiene esa capacidad de transmitir conocimiento de una manera efectiva y atractiva. Ujú, claro. Sí, eso es fundamental, estamos totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿cómo usted explicaría desde su área de expertise el concepto de excelencia? Porque de esto trata el podcast, excelencia en diferentes áreas. Pero desde la parte tecnológica y de software, ¿cómo usted le explicaría el concepto de excelencia a un extraterrestre? Eh, Me parece que oficialmente esta es la pregunta más extraña que he recibido en toda mi vida. Eh, yo creo que hay lenguajes universales. ¿Verdad? Me ha tocado viajar por diferentes países con otros idiomas en donde hay lenguajes universales, ¿verdad? Y uno de esos es el lenguaje emocional. Uno fácilmente puede percibir cuando una persona está triste, cuando está feliz, cuando está apasionada, cuando... O sea, es fácil entender ese lenguaje emocional y me parece que cuando queremos demostrar excelencia y profesionalismo, esa pasión y esa profundidad emocional con la que podemos llegar a expresar eso que hacemos, basta y sobra para que sin comprender mucho de la otra parte, uno esté seguro de que esa persona vive, respira y disfruta lo que hace. Y eso
hace que por esa misma pasión, eh, para mí sea lo más cercano para expresar una excelencia, ¿verdad? Uno llega a tener conversaciones día a día y cuando uno escucha a la otra persona, tal vez de otra área y más, uno dice, oye, esta persona es buena, ¿verdad? Y tal vez me está hablando de, no sé, biotecnología, de genes y cómo aplica ingeniería informática para modificar ADN y cosas así que uno tal vez no entiende, pero solo la forma de expresarlo, ¿verdad? Ese lenguaje universal hace que uno esté seguro que es una excelente persona desde un ámbito profesional. Bueno, entonces yo le pegaría más a eso. ¿Verdad? A un extraterrestre le pondría personas realmente apasionadas en la área que sea y a lo mejor sea la manera más efectiva de hacer que ese ser comprenda de que hay algo interesante y excelente y particular. Muy bien, muy bien. Eso nos enlaza a lo que usted mencionaba un poco más temprano sobre que la persona tenga pasión en lo que está realizando, en el trabajo que hace, más allá de solo sacar una carrera de sistema solo por el dinero. Muy Cada bien. vez creo más en eso. Bueno, con esto estamos llegando prácticamente al final de este podcast. El área tecnológica es muy amplia y la experiencia que usted tiene y los consejos que ha dado hoy y sus puntos de vista, estoy seguro que van a ayudarle a muchas personas que escuchan este podcast y que tal vez han estado pensando, ¿me mando o no me mando a emprender? ¿Entro en el mundo tecnológico? ¿Qué es lo que necesito? Claro, hay muchos temas incluso hasta administrativos. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de Hacienda, estar inscritos. Si lo que ocupo es una sociedad anónima o una SRL, etcétera, etcétera. Pero yo creo que empezar por el hecho de simplemente iniciar y no esperar hasta estar listos es fundamental, como usted decía. Así es. Y empezar sin hacer una inversión altísima, ¿verdad? Empezar pensando en que lo que uno va a hacer es lo suficientemente bueno como para que empiece a crecer al ritmo que corresponda, ¿verdad? También he visto muchos casos en donde lamentablemente el sueño es tan grande que hacen una inversión igual de grande y al final terminan con deudas importantes. Entonces siempre es cómo puedo llevar esto al mercado de una manera reducida, pero estratégica, ¿verdad? Por si sale bien, perfecto, y si sale mal, que no duela tanto. Claro. Eso es planificar de forma inteligente. Muy bien, Brian. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que ha compartido con nosotros. Esperamos que nuestros oyentes pues se emocionen y consideren la posibilidad de emprender como parte de su carrera profesional, en el área que sea, pero iniciar. Y le recordamos que si tiene una idea de una startup entre sus planes o si ya tiene un emprendimiento y quisiera aclarar el panorama de cómo administrarlo, pues en PXS se está formando una red de emprendedores junto con el grupo canadiense Free Agent Collective. Y si desea mayor información sobre cómo ser parte de este grupo, pues pueden escribir al correo edwin@pxsglobal.com para que ustedes puedan hablar sobre los planes que tienen y sus sueños de emprender. Por último, no olviden suscribirse a nuestros medios pequicianos, tanto en Spotify como en YouTube. Gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima entrega de su podcast Excelencia Pura Vida. Nos vemos y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Ariel.